Vamos a partir ya entonces, hay un quórum bueno ya de 17 participantes, así que vamos a partir con la capacitación del día de hoy. Me voy a presentar, yo soy Bárbara Morales, encargada de proyectos del Ministerio de Salud del Departamento de Salud Digital y estoy a cargo de lo que es la estrategia de Holter de Reed, ¿ya? Y está conectado el director de la estrategia, Rodrigo Carreño, que él es cardiólogo. Rodrigo, ahí te doy la palabra por si quieres decir algo. Buenas tardes, mucho gusto. Yo soy Rodrigo Carreño, soy el director de la célula de cardiología del Hospital Digital y hoy ya vamos a tener una reunión en el fondo donde está dividida en dos partes. Una parte es la presentación misma, que es más que nada una presentación de mejora continua respecto a, digamos, el filtrado de lo que nosotros necesitamos de los holters de ritmo para poder informarlo, ¿cierto? Poniendo un énfasis fundamentalmente en por qué pedimos lo que pedimos. Ya esto no está, digamos, enfocado en capacitar en el filtrado en sí, porque eso lo hacen, ¿cierto? Cada dispositivo es un poco diferente, pero sí quiero transmitirles quizás el por qué es importante el checklist y qué es lo que nosotros eh, con la información que ustedes nos proporcionan, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros queremos ver y qué es lo que nos importa fundamentalmente para razones clínicas? La idea, chicos, es que, bueno, el doctor va a hacer la capacitación y al final vayan anotando sus consultas, cualquier duda, aprovechen la oportunidad, no hay ninguna pregunta que no sea importante, la idea es que esto sea para ir mejorando los procesos, ¿ya? Así que, por favor, vayan anotando las dudas que tengan y al final vamos a ir contestando, ¿ya? Ya, Rodrigo. Ya. Como les mencionábamos, bueno, Bárbara y yo somos los que estamos trabajando en la célula de cardiología. Gracias por su tiempo. Vamos a empezar la que viene. El, la presentación de la estrategia, para poder incorporar a los distintos establecimientos, nosotros les propusimos un checklist con la información que nosotros necesitábamos de parte de ustedes, ¿cierto? De lo que el holter debía traer para poder informar. Son todos estos puntos los que están en los diferentes correos que han sido enviados, ¿cierto? Que estamos ahí trabajando con la mayoría de los centros. Eh, y el por qué hacemos lo que hacemos es el core de la presentación de el día de hoy. De estos 15 puntos hay algunos que son bastante, digamos, mecánicos, como descargar el registro, verificar la duración. Así que nos vamos a enfocar en los que son de los trazados en sí. Dale, Bárbara. Del punto 5 al 13 son los que tienen que ver más con las tiras de ritmo, con los trazados que a nosotros nos interesan. Continúa. Y podríamos decir que lo que vamos a hablar son de las tiras de ritmo que son las representativas. La frecuencia mínima y la frecuencia máxima son autoexplicativas. El por qué nosotros las necesitamos es bastante obvio. Tiene que tener una coherencia en la hojita de resumen, ¿cierto? Donde dice frecuencia cardíaca mínima. Ahí le puse el RR más largo, no necesariamente el RR más largo, porque la frecuencia cardíaca en el fondo es el promedio de la tirita de ritmo de 7,5 segundos, pero tiene que coincidir la frecuencia cardíaca mínima con lo que está anotado en la hojita de resumen y la frecuencia cardíaca máxima, lo mismo, bastante autoexplicativo, ¿cierto? Las pausas detectadas lo vamos a ver después, si es que todas las de 2,5 segundos son las más importantes y vamos a ir desglosando. Dejé abajo un punto que dice verificar que todos los eventos seleccionados son reales y no artefactos, y eso lo dejé en cursiva porque no es algo que está presente en el checklist, pero no es algo que necesariamente tengan que informarlo, porque a veces hasta a nosotros nos cuesta a veces determinar qué evento seleccionado es real y qué evento es un artefacto. Para esos efectos, para nosotros es mucho más valioso que simplemente si hay duda, la envíen. Digamos, manden la tira de ritmo, porque hay veces que efectivamente cuesta diferenciar un artefacto de un evento verdadero. Continuemos para ir desglosando punto por punto. Algo que no estaba en el checklist, pero es importante siempre mencionar, que es la identificación del canal y la derivada.
este es una tira de ritmo Mortara, está anotado que es D2, ABR y V, que me imagino yo V1, pero en algunas, digamos, grabadoras, algunos programas, tienen otro tipo de canal que es el representativo, que a veces es, de hecho, con desorden, B5, B1, B3 o B3, B1, B5. Entonces, si no está en la tira de ritmo, como está en este ejemplo, no sé si se ve el mouse, pero como en este ejemplo, que nos puedan informar cuáles son los canales y las derivadas que estamos viendo, porque a veces uno se puede, digamos, la palabra tal vez no es confundir, pero sí pueden haber, digamos, errores de interpretación, a veces V3, V5. Entonces, aunque no está esto en el checklist, considero bien importante que nos informen cuál es la derivada. A veces uno la puede, digamos, uno puede deducir, pero no siempre. Continúe. Ya. Ahora, extracistela supraventriculares, un gran tema. ¿Por qué son importantes? Continúe. Nosotros tenemos cuando nosotros recibimos sus informes, ¿cierto? Obviamente nosotros los informamos y está expresado de una forma semi-cuantitativa la carga de extrasistolía. ¿De dónde nace estos, digamos, conceptos que después informamos como extrasistolía, que fue escasa, poco frecuente, frecuente, muy frecuente? De ciertos umbrales de definición, y esos umbrales de definición que están aquí en esta tablita, de una publicación de la Revista Chilena de Cardiología, no están, digamos, no es algo tan azaroso como uno quizá podría pensarlo. Efectivamente, lamentablemente, algunos holters de ritmo son informados y uno no entiende muy bien de dónde salieron las expresiones que utilizan, pero aquí en Hospital Digital hemos preferido ser bien riguroso y ser bastante estricto en la mención. Entonces, estas tablas de cuantificación de extrasistolía tienen estos umbrales y esos umbrales tienen una referencia clínica. Es la siguiente otra. ¿Y cuáles son los puntos que, digamos, se consideran y por qué es importante esto? Fundamentalmente porque los pacientes, cuando tienen una determinada carga de extrasistolía supraventricular, tienen mayores riesgos de desarrollar otras patologías. La más complicada de todas, por supuesto, la FA, porque eso nos entrega riesgo de ACV. Entonces, aquí hay algunos estudios, no los voy a aburrir con tanto detalle, pero en este trabajo, publicado la revista Stroke, con más de 70 extrasístoles, más de 24, perdón, en 24 horas, a los 6 meses, un 26%, un cuarto de los pacientes desarrolló FA. Pero si tenían menos de 70 extrasístoles en 24 horas, apenas el 6,5% desarrolló FA. Igual es un porcentaje alto, pero con más de 70 o menos de 70, hablamos de que la diferencia es muy grande, son 4 veces el riesgo. Entonces, cuando la cuantificación de extrasistolía, digamos, uno lee después un informe y dice, ya, hubieron, no sé, 100, es muy distinto a que hubieron 50. Entonces, por eso es muy importante, por el riesgo de desarrollar después FA. Es la que sigue. Este otro trabajo habla de que en pacientes que eh, tenían, digamos, una ACV y esa ACV no tenía una etiología conocida, cuando se encontró en un holter de ritmo más de 1000 extrasístoles, un 40% desarrolló FA a los 90 días. Esto tiene hasta repercusión clínica, ya que uno puede anticoagular un paciente sin tener una evidencia de FA en algunas oportunidades. Entonces es muy importante que nosotros tengamos un número de extrasistolía, ¿cierto? Que sea bien concreto para poder después darle un valor clínico al holter que estamos informando, que recibimos, ¿cierto? Continuemos, Bárbara. Las extracelulas ventriculares, ¿por qué son importantes? Retrocediendo un poquito, las supraventriculares tienen otras características también, pero para ser más concreto, más acotada la presentación. Las extracelulas ventriculares, ¿por qué son importantes? También nosotros tenemos una tabla, esta tabla también está en la publicación de la Revista Chilena de Cardiología, también hemos querido ser súper concretos y querer ser muy rigurosos en esta forma nosotros de informar escasa, poco frecuente, frecuente, muy frecuente, que en el fondo es
semi-cuantitativa, porque tiene un umbral de definición y porque ese umbral de definición también tiene una correlación clínica, la que viene. En este caso, porque son importantes. Fundamentalmente, voy a dejar tres puntos, son bastantes más, pero en el infarto, en pacientes, la anterior, en pacientes después de un infarto hay hartos holter que aparecen como motivo del examen, ¿cierto? Infarto o posterior infarto. Si encontramos que hay una carga elevada de extrasistolía ventricular, se asocia a mortalidad. Tanto es así que son estudios viejos, pero podríamos tener un paciente que si no hace extrasistolía, es uno que hace más de 25 por hora, 20 por hora, tenemos una mortalidad de un 25%. Son estudios antiguos, pero a ese punto que cuando nosotros tenemos una carga de extrasistolía que queremos informar, tiene que ver por algo. Aquí, por ejemplo, representa mortalidad. También los extrasístoles ventriculares pueden ser causa de una insuficiencia cardíaca que es potencialmente reversible. A la derecha de la pantalla hay una gráfica que habla sobre la fracción de eyección en un modelo animal. Esto, digamos, es para efectos de estudio, pero esto sucede en humanos, obviamente. A medida que aumenta la carga de extrasistolía, la fracción de eyección cae. Eso es así, ¿ya? Pero no tiene de partida el mismo umbral que la extrasístole supraventricular. Tenemos una serie de otros factores que pueden generar que la insuficiencia cardíaca se desarrolle con más o menos probabilidad, pero un tema muy importante es la carga. Más o menos desde un 10% hacia arriba ya es algo a considerar para el desarrollo de una insuficiencia cardíaca. Más o menos el 24% está la mejor sensibilidad y especificidad, pero es una tasa bien elevada, ¿ya? Cuando son menos extrasístoles, los extrasístoles pueden descompensar la insuficiencia cardíaca previa. Entonces, un paciente que está radiante estable, empieza con extrasístoles, no sabe muy bien qué es lo que está ocurriendo, le toman un holter, tiene 2000 extrasístoles, y esa puede ser la causa de la descompensación. Por eso es tan importante que nosotros tengamos un umbral, tanto para informar, y también que tengamos un número que sea bien preciso en cuanto a las extrasístoles. Hay otras causas, también se relaciona con muerte súbita y otras cuestiones, pero para ser concreto para la presentación y darles a ustedes eh, un marco conceptual también de por qué para nosotros es tan importante los números concretos de los holters. La que viene. Elementos de un buen examen considerando ser de Rodrigo, duración, ¿sí? se te fue el audio, parece. Ahí volvió, parece. A ver si puedes hablar. Ahora sí, Ay, sí, ahora sí. ya. Elementos de un buen examen. Uno muy importante es la duración, porque la carga de extrasistolía varía de un día para otro de forma muy importante. En promedio un 3,7%, pero puede variar tanto como un 8,6%. Entonces, un día podemos tener una carga de un 5% y el día siguiente más de un 10%. Entonces, mientras mayor es el tiempo de registro, más fácil va a ser identificar las cargas de extrasistolía que son significativas. Cuando un paciente tiene mucha carga, por ejemplo, más de un 20% de carga, la verdad es que casi todos se identifican con un Holter de 24 horas. Pero cuando estamos hablando de en torno a un 10%, que para variar es el típico número que a nosotros más nos complica porque no es ni una ni la otra cosa, solamente un 53% lo logramos identificar con 24 horas de registro. Entonces, si el registro es más breve que eso, con menor probabilidad los vamos a pesquisar. Por eso registros que son más cortos, la verdad es que nos dejan, valga la redundancia, cortos en información. Entonces es importante un registro prolongado. La que viene. Otro elemento de un buen examen que a nosotros nos interesa analizar son múltiples muestras de las extrasístoles. Porque aunque sean extrasístoles monomorfas, o sea, todas iguales, hay otros elementos que son importantes a considerar, como por ejemplo el tiempo de acoplamiento. El tiempo de acoplamiento es cuando tenemos un latido normal y la extrasístole. ¿Cuánto dura ese intervalo de acoplamiento? Es bien importante. Y si hay variabilidad entre los acoplamientos también es importante porque eso nos hace tener más o menos presente la probabilidad de que el paciente esté desarrollando
o vaya a desarrollar una cardiopatía inducida por arritmia. Si tenemos múltiples morfologías de las extrasístoles, también es importante que nosotros las podamos registrar porque algunas son más fáciles que tratar de otras, ya sea desde el punto de vista de remedio o si es que se va a ir a terapia con electrofisiología. Otra cosa que es importante analizar es el ancho de cada extrasístole, la variabilidad durante el día, si es que en el día y en la noche la carga es similar, por ejemplo. Entonces, tener múltiples muestras extrasístoles nos da harta información y que después nosotros podemos expresar en los Holter. No todos los informes de Holter van a tener, obviamente, con un detalle, digamos, muy importante, las extrasístoles, porque sigue un 2%, un 3%, no es tan relevante, pero si apareció digamos, un Holter, que tampoco son los más frecuentes, con un 10 o 12% o más de extrasístoles, ahí hay que explayarse y tratar de darle mayor información para que el clínico después tome el examen y pueda tomar una conducta eh, digamos, correcta. Y eso también nace de que nosotros podamos recibir un informe con la mayor cantidad de información posible. Aquí viene. Aquí en cuanto a las pausas, esto es súper importante porque efectivamente más de 2,5 segundos son en general patológicas en sinusal, en FA, no necesariamente. Pero no es lo mismo tener una pausa de breve, puede ser de solamente 2 segundos en el día a las 3 de la tarde con síntomas que una pausa de 3 segundos en la noche, en la madrugada, un paciente joven. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que las pausas hay que verlas, ojalá, en base a algunas veces, no siempre en base a síntomas. Entonces, en la actualidad no hay ningún centro que nos envíe una hojita con si es que el paciente tuvo o no tuvo síntomas, pero quizá para allá podríamos, cuando se sospechen pausas, ¿cierto? Para allá podríamos mirar si es que en algún futuro al paciente se le puede entregar una hojita con registro de síntomas, porque también eso nos da mayores luces. Como les decía, es muy diferente una pausa diurna de una nocturna y la duración de las mismas. El concepto de pausa como significativa es bien discutible, porque uno le puede dar un valor absoluto, pero tal vez la mejor manera de que esa pausa sea significativa tenga que ver con la aparición o no de síntomas. Hay algunas que son obvias, súper obvias, no hay mucho más que hacer, pero otras uno tiene ciertas dudas porque mientras más joven el paciente, uno tiende a tener más resquemores, eventualmente si encuentra una pausa larga, por ejemplo, a, a poner eventualmente un dispositivo o una pausa ahí media límite. En fin, mientras más información clínica nos proporcionen, siempre va a ser mejor. La que viene. En las arritmias más significativas, solamente me quiero enfocar en una que es en la FA, la que viene, por favor, donde si en el concepto, digamos, perdón, en el informe nos indican de que la causa del examen fue una FA permanente, dale, Bárbara, que está con animación. Que dice que es permanente. El conteo de extrasístoles supraventriculares lo sugerimos desactivar, porque nunca van a haber extracciones supraventriculares en FA permanente, pues siempre va a ser FA. Y solamente se va a confundir el registro, digamos, la grabadora se va a confundir porque va a pensar que a ratios puede ser, no sé, sinusal, pero siempre va a ser FA. Nunca van a haber extracístoles supraventriculares. No así las ventriculares, que en este caso además hay 17.000 extracístoles ventriculares, eso está perfecto de informar, ¿ya? Pero el conteo de las ventriculares, perdón, las subventriculares se sugiere desactivarlo. Y pega nuestra va a ser después determinar si esas ectopías ventriculares eran ventriculares o no, porque también pueden ser fenómenos de Ashman, pero eso ya es pega de nosotros de identificar. Y para eso también necesitamos la mayor cantidad de citas de organismos representativas que consideren. La que viene, Bárbara, por favor. Hay otros eventos que poco se informan, se registran, pero que a veces nos da luz de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en este informe, perdón, en esta tira de ritmo, que se proporcionó porque era la tira de ritmo con el RR más largo solamente, fue un evento afortunado que fuera así, porque aquí se ve que hay una migración de marcapaso. La que viene porque hay una animación. Hay una migración de marcapaso, entonces es otro evento
Clínicamente en este caso no había ninguna repercusión, una mujer joven o un hombre joven con una medicación de marcapaso a las 6 de la mañana, que no tiene mucha repercusión clínica, pero son otros eventos que igual es importante consignar porque eventualmente pueden tener cierta relevancia. En la miniatura de abajo podemos ver de hecho de que está con esta P negativa en la precordial, en V, luego tenemos una P positiva durante un 6 latidos, 7 latidos, y luego volvemos a tener esta P negativa. Entonces, estos, estos eventos que no siempre se informan, igual es importante, digamos, de tratar de proporcionar y suministrar esa información. Como les mencionaba, aquí fue la fortuna de que en el RR más largo se dio esta captura. Y al menos yo siempre me fijo en la miniatura abajo, la miniatura también nos da harta información. La que viene, Bárbara. No sé si quisieran preguntar algo hasta ahora, que es como la parte como más técnica, ya la terminamos. Así que ahí les pido si tienen alguna duda que puedan preguntar. Ya, gracias chicos. Les vamos a mandar la capacitación igual por correo en la grabación, ya, y como una minuta con los puntos importantes. Eh, Así que cualquier cosa, yo puse mi correo ahí, que quisieran preguntar o que haya quedado en el tintero alguna duda, lo pueden hacer por correo y yo se lo envío al doctor, ¿ya? O si requieren ayuda, que podamos, porque la idea es que la estrategia los ayude y que también igual, si es que se puede, lo podamos ajustar a las realidades locales. Entonces ahí la cosa solamente es conversar y ver ahí cómo podemos ir mejorando, ¿ya? Así que muchas gracias, que estén bien.